Hola, 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 bienvenidos a todos una vez más a Panorama Libre. Mi nombre es Agustín Carelli. Hoy vamos a arrancar el día contando las noticias económicas. Vamos a también hablar un poco de lo que fue la movida judicial que apareció hoy. Voy a pasar solo por encima porque lo vieron en todos lados que Cristina tuvo que ir a declarar por la causa Cuadernos. Fue la primera vez que vemos a Cristina por esta causa declarando en Comodoro Pi. Estuvo cerca de Julio de Vido y de Barata, pero es un lindo mensaje o símbolo ver a Cristina en el único lugar donde tiene que estar por el momento, que es en tribunales. Y vamos a hablar también de una locura que sucedió en la justicia porque sobreseyeron a Lázaro Báez. También vamos a hablar de nuevas inversiones que hay en términos de economía y, ¿por qué no?, una mención especial con la salida de la Argentina de la OMS. Bueno, sin dar más vueltas, vamos a arrancar con el programa de hoy. Eh, Vamos a arrancar con las noticias económicas, con la parte monetaria. Eh, Vamos, ¿dónde estamos? Toki, un momento. Ahí está. Muy bien. Bueno, el Banco Central compró hoy 73 millones de dólares, ahí lo tienen. Las reservas, como pueden ver, bajaron a los 44 mil millones de dólares desde la jornada de ayer. Esto se supo que tiene que ver con dos motivos principalmente. Uno es la caída de la cotización de activos financieros que tiene el propio Banco Central, y por otro lado el pago a acreedores externos. Entonces, por esos motivos bajaron las reservas. El Banco Central sigue poniendo taca taca cada deuda que hay, básicamente porque el gobierno no quiere endeudarse caro. En estos puntos del riesgo país, que están en los 600 puntos, el gobierno no considera que es una buena tasa para endeudarse. La tasa Tamar bajó 0,4 puntos porcentuales, está en el orden de los 30,63%, y la Badlar está bastante estable en 28,56%. Vamos a hablar de esto, a ver si se comparte perfecto. El Banco Central hila 50 días de compra de reservas. Para que entiendan la importancia de esto, históricamente la Argentina, su récord es de 52 días consecutivos de compra de reservas. Su mejor marca, 52 días. Bueno, imagínense que si la mejor marca es 52 días, estamos a nada de superar esa marca, y la vamos a superar por mucho, porque yo les había dicho que lo más importante era superar esta semana, y ya la semana que viene ya empieza a liquidarse la cosecha gruesa. La semana que viene tirando a la otra, ¿no? A la que es la del 31, 30. Empieza a liquidarse la cosecha gruesa, y por lo tanto, como dijo Milei en su momento, los dólares van a caer del cielo, básicamente, porque va a haber dólares de todos lados por la cantidad de liquidaciones que va a traer el campo. Una cosecha que se viene récord.
Sigamos con lo monetario. El Banco Central ya superó el 34% de lo que es la meta fijada para este año con el FMI. Recuerden esa barrita que se va completando de la cantidad de dólares acumulados que necesita para este año. La meta eran 10.000 millones de dólares acumulados para este año. Bueno, la verdad que el desenvolvimiento que está teniendo Bausili a cargo de la entidad máxima bancaria en esta fase 4 no deja dudas de que estamos en un muy buen momento, y las reservas en total que se compraron en lo que va de 2026 alcanzan los 3.421 millones de dólares. Bueno, con esto, sin dar más vueltas, vamos a pasar a lo que fue la noticia del día en términos económicos. No la había traído en la presentación, muy importante. Se desploma la inflación. El mes pasado el índice mayorista de IPC había dado 1,9, este mes dio 0,97, lo resumimos en 1%, obviamente, pero esto es una locura porque recuerden que este índice siempre es el que se adelanta, el índice mayorista de la inflación, siempre se adelanta a lo que es la inflación general. Así que es una gran noticia. Cuando hablamos de inflación hablamos de IPC. Recuerden que el IPC es el índice de precios al consumidor, y no es más que un índice, no es la inflación en sí. Pero igualmente tomamos esta medición para calcular la inflación, y es muy probable con este dato, es muy probable que lo que estaba diciendo Milei respecto a la inflación de llegar al 0% en agosto, es muy probable que se dé, porque el desplome que trajo el índice mayorista es muy fuerte. Está bien, capaz que el índice mayorista se mantiene en 1% durante varios meses, que es probable que así sea, pero de todas formas este índice nos trae una reflexión muy importante. Podemos llegar al 0, en agosto, de continuar la tendencia de bajada de la inflación mayorista. Recuerden que tarde o temprano el mayorista replica, el índice general replica lo que hace el mayorista. Bueno, después, pasando rapidito, tengo buenas noticias. Apareció el JP Morgan, nada menos que el JP Morgan, y nos trajo una reflexión muy importante que tiene que ver con qué está viendo de la Argentina y cuáles son las 3 claves para que se termine de romper la inercia inflacionaria. Bueno, sacando de lado que hay una guerra que tiene al petróleo cooptado, que es muy importante, el petróleo te puede encarecer todo, ¿ves? Acá lo dice, el JP Morgan remarcó que el aumento del petróleo agrega presión inflacionaria en la Argentina y advirtió que se requieren cambios estructurales para acercar el índice anual al rango del 10 al 15%. Esto es el índice que tuvimos interanual de inflación general, pero acá están los puntos. Vamos a leer un poquito. Según el informe, para que la inflación argentina baje al rango del 10 al 15% anual se necesitan 3 condiciones principales. La primera, eliminar los controles de capitales que aún persisten, es decir, el cepo no se liberó del todo, y eso es lo que pide JP Morgan que suceda para poder romper la inercia inflacionaria actual. Fundamental, dice JP Morgan, para que esto se dé necesitamos sí o sí que no haya más cepo. Es decir, lo que falta es que las empresas puedan enviar a sus casas matrices
el agregado de dividendos que tienen por mes. Además, dice que es necesario impulsar una nueva ronda de reformas, en particular con foco en recortes impositivos, tanto a nivel federal como provincial. Difícil, lo venimos anticipando acá, es muy difícil que los gobernadores, con la idea que tienen de gobernabilidad, bajen impuestos. Ya van 2 años que no están haciendo nada. El único que hizo algo muy por encima fue ahora Jorge Macri, que va para donde sopla el viento, o sea, no tiene convicciones de nada. Y cuando no tenés convicciones es muy difícil que generes credibilidad, porque recuerden que la gente apuesta o empieza a planificar cuando cree en un tipo de gobierno, y un gobierno de las características de Jorge Macri, que un día te aumenta los impuestos, que el otro día te lo baja, no genera credibilidad. Y bueno, además pide el JP Morgan que termine el proceso de ajuste de los precios relativos. Esto es muy importante porque el ajuste de precios relativos lo que indica es que se termine de normalizar lo que son cuánto vale el kilo de pan y cuánto vale un kilo de carne. Básicamente que haya un ajuste de ese estilo va a evitar distorsiones y desequilibrios, y nos va a llevar básicamente a una economía mucho más normal en términos de niveles mundiales, ¿no? En este contexto de guerra, de volatilidad, hay un punto muy interesante que lo trae el periodista Julián Iosovich, que me parece que es muy interesante. Tiene que ver con la volatilidad de los mercados en general y cómo la Argentina hizo cambiar por las condiciones de lo que tiene Argentina para ofrecer al mundo, su calidad de flight to quality, o sea, salto de calidad, y se vaya a se vaya de mercados riesgosos. Es muy importante esto porque pondera la confianza que se puede tener en el país, ¿no? Vamos a escuchar. Claro. A ver, vamos de nuevo a ver qué está pasando. Tucu, tucu, tucu. A ver, one moment. ¿Por qué no se oye? Ahí está. A ver si pongo play. A ver, ¿por qué no se oye? Pam, 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 pam. A ver, vamos. Ahí venimos.
A ver, a ver, a ver. Mm, por- A ver ahí. Se destacaba por ser de los que peor Ok, performance ahí está. tenía. Bueno, esta no se está dando eso Ahí en la está. actualidad. Cuando el contexto internacional se torna más difícil, los inversores se van de los países riesgosos a la seguridad. Y ahí siempre Argentina, por ser más riesgoso y por tener malos fundamental, digamos, era el que más sufría. Se destacaba por ser de los que peor Ok. performance tenía. Bueno, esta no se está dando eso en la actualidad. Hoy el peso es la mejor moneda del mundo, los bonos están cayendo en línea o menos que sus pares. Tampoco, es uno de portfolio personal. Pero bueno, ahí lo que te está marcando ahí, fíjate. La el de tercera es la izquierda- vencida El de igual. la izquierda es el dólar index sube y el peso argentino cae. O sea, el dólar en Argentina se fortalece, cae. ¿Ves que Ok. se mueve? Tendría que ser en línea, sin embargo, o sea, tendría que haber subido también el dólar acá en Argentina. Sin embargo, no ocurrió. Si sube el dólar en el mundo, el tipo de cambio acá en Argentina tiene más ¿Y riesgo por subir. qué no sube? Bueno, hay varios motivos. Primero, porque tenés un reordenamiento macroeconómico. Segundo, porque el Banco Central viene comprando dólares. Pero los usa para pagar después, ¿o no? Está bien, pero el mercado ve que tiene más recursos. O sea, Ok. la estabilidad, este equilibrio entre pesos y dólares hace de que haya más un equilibrio mucho mejor. Porque te digo No esto emite porque... pesos para el déficit ni para el cuasi fiscal. Y en paralelo están las perspectivas también de la futuro de la cosecha. 36 mil millones de dólares dice que Viene la gruesa. que se va a liquidar este año según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El gobierno en paralelo lo que hace es retirar pesos de la economía. O sea, si bien emite pesos para comprar dólares, retira pesos. Bueno, un poco lo que estábamos hablando de la parte macroeconómica, pero llevado a por qué la calidad de la deuda y de los activos argentinos está viendo un repunte, ¿no? Tiene que ver con que no están sufriendo como sufre todo el mundo. Y eso implícitamente es un flight to quality, o sea, claramente estamos aumentando la calidad de los activos financieros y estamos aumentando, por lo tanto, la calidad del mercado argentino. Otra cuestión monetaria, nosotros siempre traemos la parte monetaria porque lo que nos interesa es ver el dólar, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a todos los argentinos? ¿Qué cazzo está pasando con el dólar? Y acá les voy a mostrar una cuestión que es muy importante, porque esta fase 4 nosotros estuvimos viendo que el dólar está planchado, ¿no? Vamos a ver cuánto, a ver. Hoy el dólar en promedio cerró en 4.422 pesos y había cerrado el día anterior, el lunes, 1.417 pesos en promedio entre todos los bancos. Y el dólar oficial está a la venta a 1.415. Y ya que estamos el dólar blue, 1.435. Pero entiendan que el dólar oficial está muy planchado, tratando de quebrar la línea de los 1400. Y miren esto que les estoy compartiendo ahora en pantalla. Lo que ven es la brecha con el techo de la banda superior. Está en celeste. Hoy el techo de la banda está en 1632. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden ver los momentos en que se rompió el techo de la banda. Tuvieron que ver con todos momentos intrínsecamente eleccionarios. Siempre que hubo tensión eleccionaria, se rompió el techo de la banda. La última elección fue en octubre, pero claramente el M2 había quedado dolarizado. O sea, la cantidad de dinero que tenía la gente había quedado dolarizado. Y después de que se conocieron las garantías que la Argentina tenía para pagar la deuda del 9 de enero, si ustedes se fijan, ya antes del 9 de enero, días antes, ya el mercado dijo: esta gente está comprando dólares y esta gente tiene para pagar la deuda que vencían de los bonos en los bonares. Así que se restableció la confianza básicamente, y eso hizo que la gente deje el dólar. ¿Qué fue lo que está pasando ahora? La gente dejó el dólar. Acá miren, el dólar, la cotización que están tomando es 1470.
en el CCL, perdón. Esto no le demos bola. Nosotros estamos viendo el spot, que es 1400, 1396 acá el 10 de marzo, pero estamos en 1400, levemente por encima de esto, 1415. Entonces, a lo que voy es que estamos muy lejos de la banda, muy lejos de la banda superior. También estamos muy lejos de la banda inferior, pero esto es básicamente una flotación encubierto. Dice que con el movimiento a la baja del dólar, la distancia respecto al techo de la banda del esquema cambiario ascendió a un 17%. Es la mayor distancia de la banda desde el 1 de julio, que fue un 17,4%. ¿Por qué traigo todas estas cosas? Bueno, todo esto lo traigo a colación básicamente porque lo que les quiero mostrar es que está funcionando el modelo. Y que funcione el modelo no es poca cosa, no es menor, no es trivial. Es porque se está retomando la confianza en la Argentina. Y tarde o temprano las variables se tienen que equilibrar con el nuevo modelo, si están estos componentes que venimos diciendo recién, que es que funciona y hay confianza. ¿Cuáles son las variables? Bueno, no podés tener salarios altos, precios altos y salarios bajos. En un momento o suben los salarios, que lo veo poco probable que suban con fuerza los salarios, por lo menos mientras sigamos teniendo una inflación estable entre el 1 o el 2 mensual. Y lo otro que pasa o que puede pasar es que bajen los precios, porque en una transición pasan estas cosas, ¿no? Que se desajustan estas dos variables. Bueno, eso se tiene que ajustar. O se ajusta una o se ajusta la otra. Se tiene que ajustar. Tiene que empezar a netear. O los precios se arriman a los salarios o los salarios se arriman a los precios. Generalmente en una economía de inflación los precios se empiezan a destruir en dólares porque cada vez las cosas valen más nominalmente, pero nunca alcanzan lo que alcanzan los dólares, el valor que alcanza el dólar, ¿no? Bueno, se destruye en realidad la moneda. Lo que pasa es eso, que se destruye tanto la moneda que cualquier otra moneda es buenísima en comparación, y como todos los precios están expresados en la moneda inflacionaria, nominalmente suben los precios, pero en términos reales toda la economía cae, y eso es funcional. Porque si bien funciona para el mal, pero es funcional, o sea, hay una coherencia. Caen los precios de toda la economía y entre esos precios caen los salarios. Los salarios también se destruyen junto con todos los precios de la economía, porque recuerden que los salarios son un precio más de la economía. Si yo quiero contratar a alguien, que es su salario, tiene un precio y ese precio es uno más entre todas las variables a tener en cuenta en una economía. Entonces, dicho esto, estamos frente a un ajuste que se dará, creo yo, pronto, y ese ajuste va a tener que ver probablemente con ajuste de los precios, dado que no creo que los salarios tengan un gran repunte en el corto plazo. Después vamos a pasar a la parte productiva. Está volando el sector energético. Ahora habló Harold Hamm. ¿Quién es Harold Hamm? Es un empresario, es el magnate de Estados Unidos del shale oil, esto de que hay en Vaca Muerta. Recuerden esa forma de extraer petróleo que no es la convencional. Y dijo: invertiremos mucho más en Vaca Muerta. Este magnate anunció que en el Argentina Week va a invertir $200 millones adicionales por año en el país para desarrollar sus proyectos de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta. Es una muy buena noticia, como venimos diciendo, que la situación cambie y ahora de lo que se hable es de inversiones, ¿no? De gente que está diciendo: yo apuesto a la Argentina, banco a la Argentina, quiero a la Argentina.
Estas palabras se las robé a un economista que se llama Juan Gabriel, que decía: yo amo al peso, banco al peso, quiero al peso, ahorro en pesos, en un momento hiperinflacionario, el chanta ese. Eh, Así que bienvenido, Harold. Ojalá que puedas hacer negocio en la Argentina y que nos vaya bien a todos. Bueno, en la misma línea, Uber invertirá $500 millones en Argentina y regresa Uber Eats, una movida tipo pedido ya que estaba en la Argentina y que duró un año y se fue. Bueno, ahora las cosas evidentemente van mejor porque si no los empresarios no quieren invertir o no vuelven. Pero por el efecto Milei, la plataforma digital de transporte admitió que va a invertir $500 millones en Argentina para expandir sus operaciones en el país, ampliar su cobertura y relanzar el servicio de entrega de comida conocido como Uber Eats. Qué mejor noticia. Qué mejor noticia. Eso por el lado de los servicios, pero no me quiero detener con el tema de la gente que quiere apostar por el país. Vamos con otro más, que no se ve muy bien. A ver, vamos a tratar de mejorar un poquito. A ver. Un poquito. No te pido. Ahí está. Muy bien, ahí se ve mejor. Bueno, la minería Vicuña Corp ya invirtió $790 millones en San Juan, crearon 1.000 puestos de trabajo y ahora, según su CEO, Ron Hochstein, la iniciativa movilizó a más de 300 proveedores, o sea que se crearon 1.000 puestos de trabajo directos y andás a ver cuántos indirectos, que esto es lo que tiene la minería, porque somos medio cabeza de termos y todos dicen: no, la minería no quedó trabajo, no, la minería no quedó trabajo. No, maestro, la minería, igual que el campo, no tienen trabajo directo de grandes cantidades, pero te mueve toda una economía por la cantidad de trabajo indirecto que genera. O sea, ¿quién te repara las máquinas? La Argentina hace pickups únicamente para esto, para el campo y para la minería. Hace pickups, bueno, en Argentina más que nada por el campo, porque la minería la teníamos completamente prohibida, ¿no? Pero fabricamos camionetas básicamente por el campo. Eso es una cantidad de empleo fenomenal, monstruoso. Y después tenés toda la gente que repara maquinaria, que es otra industria que vive básicamente de esta industria o del campo, por nombrar una. La compañía, controlada por BHP y Lundin Mining, anunció una nueva inversión total de unos $18.000 millones que será la mayor de capital privado en la historia argentina, con proyecciones de producción de cobre, oro y plata en los próximos años. Esto, bueno, nada, lo dicho, ¿no? ¿Qué más? No es moco de pavo todo lo que está pasando en la Argentina y va a repercutir en todos los sectores. Está bien que están golpeados algunos rubros por ahora, están golpeados, están dolidos y en la transición esperemos que transicionen lo más rápido posible hacia una pronta recuperación, pero hay muchos sectores que ya están al tope o de los anuncios de inversión o de producción, como el campo. Energía todavía le falta, pero el campo está a tope, gracias a Dios, porque mueve muchísimo la economía argentina y gracias a Dios venimos a los pedos diversificándonos. Recuerden, Chile, por nombrarlos algo, Chile, el 70% de su economía se explicaba por la minería. Hoy eso se redujo un montón. Y porque dijeron: no podemos vivir solamente de la minería, porque si el día de mañana las mineras no encuentran más cobre, estamos complicados. Tienen la misma cordillera que nosotros. Nosotros, por suerte, empezamos a diversificar y eso nos da muchísimo potencial. Ustedes se dirán: ¿cómo? ¿Qué? ¿En qué? Bueno, petróleo, la minería que está empezando a intensificarse,
Y una cosa es la explotación de vaca muerta y otra cosa es el litio. Y después el campo y a su vez la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial, que eso se va a estar desarrollando en el sur, y lo que nos da muchísima calidad en general, que es el rubro del conocimiento, ¿no? Recuerden que Argentina tiene muy buena calidad de programadores, por lo menos eso llevó a que los servicios sean muy solicitados del extranjero. Pero esa diversidad ayuda y mucho a que el país no esté preso de el campo, que es lo que le solía pasar a Argentina. Tenías una mala cosecha y te cambia una elección. Eso le pasó, bueno, en parte le pasó a Massa, que tuvo 25% menos de recaudación, pese a que los precios internacionales de la soja estaban volando, tuviste una sequía asesina y chau. Ya está, no te pudiste recuperar porque no supiste hacer ajuste fiscal ni poner las cuentas en orden y bueno, ahí estamos. Esta diversificación ayuda y mucho a la estabilidad de todos los argentinos. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de un gran anuncio que hizo hoy el Ministerio de Capital Humano. Chau, lo titulamos, lo nombramos hoy, chau a 900.000 planes sociales. Locura, ¿eh? ¿Quién lo diría? Llegó el día, ¿eh? El día tan esperado. Se están dando de baja los planes sociales. Esto no lo hizo ni Macri, no lo hizo ni Alberto, lo está haciendo Milei. Vamos a escuchar qué pasó, qué anunció hoy el Ministerio de Sandra Petovelo. El gobierno se alista para dar de baja en abril casi 1 millón de planes sociales. ¿Cuáles son? Los famosos planes Potenciar Trabajo. ¿Se acuerdan de los planes que crecieron de la mano de la crisis, pero también de la superestructura de organizaciones sociales que comandaban en el gobierno de Alberto Fernández la asignación de esos planes y la administración de esos planes? De la mano de los piquetes también vinieron mucho la difusión y el impacto de esos planes, que llegaron a tener más de 1.300.000 personas bajo ese tipo de asignación. ¿Qué pasó cuando llegó este gobierno? El gobierno, primero que planchó ese plan, transfirió todos los recursos a la asignación universal por hijo, a la asignación universal por embarazo, al plan 1000 días y a la tarjeta asignación alimentaria con llegada directa al beneficiario, y cortó la intermediación que tenían las organizaciones sociales. ¿Qué dijo en ese momento el gobierno? Que se iban a sostener durante 24 meses esos planes. ¿Y sabes cuándo se cumplen los 24 meses, Gonza? ¿Cuándo? En abril. Entonces, en abril se cumplen los 24 meses. Ayer estuve hablando con fuentes del área económica, que tienen que ver cómo se definen esos presupuestos y demás, y lo que está ocurriendo es que está determinado hasta acá, no hay ningún cambio para prorrogar esa decisión, y en abril caerían casi 1 millón de planes sociales. ¿Por qué de el 1.200.000 planes que hay, yo digo casi 1 millón? Porque hay dos tipos. El plan Potenciar se transformó en dos tipos de programas distintos. Uno que se llama Volver al Trabajo, en el que la gente debería pasar por una capacitación laboral y buscar insertarse laboralmente. Ahí quedaron unas 900.000 personas, y hay otras 300.000 personas, 300.000 beneficiarios que tienen un programa de asistencia social, que por las características particulares de esa persona, la edad, el nivel de educación, la carga familiar que tiene, su situación de salud, se considera que es muy difícil que se inserte en un trabajo. Por lo tanto, a esas personas, por lo menos las versiones que circulan en el gobierno, dicen que esas personas mantendrían el programa, Ahora, los 900.000 que funcionan como una especie de seguro de desempleo van a caer y van a dejar de recibir un beneficio. En términos económicos, eso está completamente licuada esa asignación. ¿Sabés en cuánto quedó? En la zona de los 70.000 pesos. Claro que
Nominalmente, cuando multiplicás 900.000 por 70.000, son unos 60.000 millones de pesos los que se ahorraría el gobierno y donde pasaría la motosierra y el ajuste cortando esos programas sociales. Qué importante. Se viene un cambio, la verdad que muy, muy fuerte. Esto políticamente a la mayoría de los gobiernos los arruinaba. Era el temor de todos los gobiernos. Decir, che, vamos a ajustar la cantidad de asignaciones que tenemos, ajustarlas al punto de cerrarlas o reducirlas. Es un ahorro monumental y es solo una parte. Recuerden que de todo el gasto total de la Argentina, 70% es asistencial. De ese 70%, si no recuerdo mal, o sea, 70% va en asistencia, dentro de la asistencia están las jubilaciones. Así que, ojo ahí, no todo es planes sociales. De hecho, de ese 70% se explica más o menos un 80% en jubilaciones y el otro 20% restante en asistencialismo de distinta índole, pero ahorrarse, como decían recién, 78.000 pesos de manera mensual es una fortuna de plata. Estamos hablando de ahorrarse 936 millones de pesos, casi. Esto es una locura. Esto es casi ahorrar 1.000 millones de dólares, de pesos. Es una locura, es muchísima plata, es muchísimo dinero y bueno, nada, es parte del camino que viene ahora para poder bajar el gasto público y poder ir hacia un país que exija menos impuestos hacia los argentinos que quieren producir y que quieren sacarse Estado de encima para poder trabajar tranquilamente. Retomo una cosita que dijo el JP Morgan, que lo tengo que traer a colación para decirles, el JP Morgan dice, también hay que bajar los tributos de las provincias. Esa parte es la más complicada y no es menor porque las provincias realmente te agotan. Las provincias te destruyen. A ver si lo puedo mostrar acá. Vamos a cambiar un poquito de tema. Tiene que ver con más movimiento, más inversiones. A ver, ahí sí se va a ver. Bueno, resulta ser que el fortalecimiento de los trenes de cargas llegó. Fue una iniciativa público-privada. Con el gobierno de Milei y los agroexportadores se hizo una inversión de más de 26 millones de dólares para fortalecer los trenes de carga, adquiriendo 180 vagones nuevos. Esto aumenta la capacidad de los trenes de cargas un 11%, mejorando la logística agroindustrial. Bueno, esto resulta ser que ya es una realidad. Acá lo pueden ver. Ya llegaron. Ahí están. Tiki, tiki, tiki. Ahí están descendiendo los vagones de carga. Llegaron 180 nuevos vagones graneleros. Cada vagón tiene la capacidad de cargar 65 toneladas. Estas unidades permitirán conformar 4 nuevas formaciones de 45 vagones cada una, lo que supone un incremento de 400.000 toneladas anuales en la capacidad de transporte de la red ferroviaria. Muchísimo impulso para que se dinamice la economía y básicamente para que tengamos mayor cantidad de flujo económico. Recuerden ustedes que al tener más flujo, más fácil es ganar dinero. Vamos a escuchar en este sentido qué decía el economista de Libertad, fundador de Libertad y Progreso, Agustín Echevarne, al respecto de lo que le está pasando al campo.
Pam. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, Pablo. Faltaba más. Quiero comprar un poco de optimismo. Bueno, por lo pronto la lluvia tiene su lado positivo. Hacía falta para el campo, viene muy bien. Va a venir una buena cosecha y el segundo trimestre eso va a impulsar casi prácticamente un tercio de la economía. Porque el campo abarca casi el 22%. Un 6% de manera directa, un 22% en manera indirecta, pero si tomás el empleo, genera casi hasta un tercio de la economía que tiene que ver con el campo. Eso desmitifica un poco a aquellos que dicen el campo emplea poca gente, tiene alta tecnología, Eso es cierto, no derrama tanto. Si lo mirás en términos específicos muy concretos, pero el campo tiene un montón de servicios, desde el secado, el transporte... Bueno, si querés, el restaurante, la prestación de servicios. Bueno, exactamente, y todo lo que implica para los pueblos del interior del país. Entonces ahí hay toda una cantidad de cosas que tiene un efecto. O sea que yo creo que a partir del segundo trimestre la economía va a tender a mejorar, lo cual es positivo porque estamos atravesando un momento difícil y ¿no? Argentina viene haciendo una transformación muy grande, yo creo que muy exitosa, pero estamos a la mitad del camino y lleva tiempo. Por ejemplo, estaba mirando el otro día a la reforma de Polonia, de Balcerowicz, que fue formidable. El primer año el PBI cayó 10%, el segundo año cayó 4%, el tercer año cayó 1% y recién creció el cuarto año. En cambio, nosotros estamos ahora, desde diciembre del 2023 a diciembre del 2025, y la economía creció 10%, punta contra punta. O sea que tenemos una economía que cayó el primer trimestre, ¿se acuerdan? Del 2024, y después rebotó fuerte. Bueno, ahí Echevarne contando cómo el plan económico de Milei dio resultados inmediatamente contra otros planes, que me parece que, bueno, es interesante. Pero es difícil para el argentino en general dimensionar cuán bien estamos, cuán mal pudimos estar. Es difícil de dimensionar eso, la verdad. Pero ciertamente lo importante es que en definitiva hay mucha gente que trae estudio encima, que dice, che, esto no está yendo mal. O por lo menos está teniendo buenos números, y eso es importante porque generas confianza, y si no hay confianza es difícil cualquier tipo que prospere, ¿no? Cualquier tipo de inversión. O sea, no hay posibilidades de ir para ningún lado. Bueno, pasaron muchas cosas hoy. Voy a tratar de dejar lo judicial para lo último. Vamos a ir con lo que fue la noticia que Milei anunció hoy por la mañana. Tiene que ver con que Argentina se retiró, luego de haber avisado con un año de anticipación, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Argentina se retiró, dijo, señores, hasta acá llegamos. El gobierno de Milei retiró oficialmente a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, sumándose a la salida de Estados Unidos para garantizar la soberanía nacional tras el deplorable labor que tuvo la totalitaria OMS durante el COVID-19. Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias, dijeron desde el gobierno. Me parece una noticia más que interesante. Recuerden ustedes qué desastre la OMS con la pandemia del COVID, ¿no? Exagerando, admitiendo ellos Hoy lo mismos que anunció el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta de X, y la pregunta es... anunciando ellos mismos, la OMS, que habían exagerado en sus previsiones, con lo cual, nada, más que interesante la medida de el gobierno argentino, decir, señores, ustedes demostraron no servir para nada, como cualquier organismo internacional.
Mi posición es que nos deberíamos retirar de todos. Hoy no podemos, por ejemplo, retirarnos del FMI porque le debemos mucho dinero, pero el día de mañana es una buena idea retirarse del FMI también, retirarse de la OMS, ya nos retiramos ¿cómo se llama que tenemos en Argentina, de los derechos humanos? CIH, de derechos humanos, ¿cómo se llamaba? Acá está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Interesante retirarnos también de la OEA. No sirve para nada la OEA, se cayó todos estos años con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, no dijeron nada sobre lo que estaba pasando en El Salvador, y como dice Nayib Bukele, parecen más preocupados por los derechos de los que delinquen que de las personas que fueron delinquidas o que fueron violentadas por malandras y bandidos, ¿no? Entonces, para tener un buró de personas que están por fuera de la ley, prefiero yo que ni estemos en esos organismos internacionales que no sirvieron ni sirven para nada. Cuando acá hicieron alguna investigación, la respuesta fue, bueno, la verdad que creen una escuela. ¿A quién le importa, no? O sea, está bien, hacemos una escuela ahí. La verdad es poco lo que pueden hacer los organismos internacionales. La ONU también, otro organismo para retirarse. No paró una guerra la ONU. La ONU se creó para bajar las aguas, para terminar con los conflictos mundiales, que no vuelva a haber una tercera guerra mundial. No paró una sola guerra. Ninguna escaló, básicamente por el pulso y el tacto de los países involucrados, porque si no, ya estaríamos teniendo otra tercera guerra mundial. Así que otro organismo para decir, muchachos, no me llamen, no quiero participar, mi posición, ¿no? Hay que ver si tengo todos los datos para poder traer una idea de esta magnitud, pero por lo menos a priori no sirvieron para nada. Vamos a escuchar a ver a Malena de los Ríos hablar sobre la salida de Argentina de la OMS. Hoy lo anunció el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta de X, y la pregunta es ¿qué es lo que puede llegar a pasar hacia adelante? Acá hay dos cuestiones o temas que pueden llegar a preocupar. ¿Qué pasa con las vacunas o con el acceso a las vacunas? Algo que sucedió durante el COVID, donde los países accedían a un programa donde estaban, digamos, mucho más baratas. Y después, ¿qué pasa también con el mercado nacional, el mercado farmacéutico? ¿Puede seguir Argentina vendiendo productos farmacéuticos de industria nacional saliendo de la OMS? Bueno, hoy estuvimos hablando con fuentes gubernamentales y la realidad es que la Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud, pero no se retira de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es lo que vamos a explicar. Ayer lo que vemos es, la Organización Panamericana de la Salud sería como una sede regional en donde están los distintos países, tanto de Centroamérica y del Caribe, que significa como esta oficina regional de la OMS, pero que se centra más que nada en la región. Ahora, la salida efectiva después de un año de preaviso, porque esto se tenía conversando ya hace un año, de hecho era parte de la política de Occidente está en peligro por parte de lo que decía Javier Milei, y esta cuestión de la ONU, de las Naciones Unidas, con una agenda propia, ¿no? Decían, se convirtió en una especie de organismo supranacional con agenda propia donde nosotros también estamos pagando o estamos financiando. El gobierno ratifica esto de la soberanía sanitaria, habla de la estrategia con acuerdos bilaterales para poder continuar con el organismo. Es decir, esto no se va a cortar en materia, dice el gobierno, en negociaciones con otros organismos, sino lo que hacemos es retirarnos. ¿Por qué? Porque también estamos pagando una cuota de 4.000 millones de dólares anuales. Claro. ¿Esto impacta realmente en el PBI? No, pero tiene que ver en línea con el gobierno de decir, vamos cortando algunas cuestiones que en materia de agenda no le funciona a la Argentina, o por lo menos lo puede continuar a través de otros organismos como la OPS, porque podés acceder a las vacunas en ese caso sin la necesidad de estar dentro de la Organización Mundial de la Salud.
Muy bien, no se me estaba escuchando. Lo que les decía es que vamos a tratar para el tema que viene, de poner un poco de dimensión de qué es lo que está pasando. Es bastante serio el tema que viene, nos metemos ya en judiciales. Sobreseyeron a Lázaro Báez. Ustedes recuerdan, Lázaro Báez es este empresario muy, muy cercano a Cristina y principalmente a Néstor Kirchner, este empresario involucrado en hacer rutas que no se hacían y que se adjudicaban todas las obras a él. Bueno, resulta que un día antes del juicio oral se suspende el juicio que se le estaba haciendo en el Tribunal Oral Penal Económico número 3 a él y a su empresa Austral Construcciones por evasión, básicamente, y por enriquecimiento ilícito. Este sobreseimiento que se le hace es por aplicar la reciente ley de inocencia fiscal. Ustedes dirán, ¿pero qué? Bueno, primero vamos a escuchar un poco y después vamos a profundizar más en el tema, porque la verdad que es un escándalo lo que pasó y merece tomar toda la atención posible. Lourdes Marchese, a un día de iniciarse el juicio contra Lázaro Báez, no solo suspendieron el juicio, sino que además la resolución fue la del sobreseimiento para Lázaro Báez. Impresionante. La decisión se toma, capítulo 15 del escrito, sobreseer totalmente a Hugo José Uribe, además, sobreseer totalmente a Ariel Hernán Nieto, capítulo 14, capítulo 13, sobreseer parcialmente a Julio Enrique Mendoza, todos integrantes de Austral Construcciones, a eso nos referimos. Pero el dato más relevante está obviamente en el sobreseimiento que se ha hecho de Lázaro Antonio Báez, resuelto por el Tribunal Oral Penal Económico número 3, y también a Leandro Antonio Báez, a quien lo ha sobreseído en este caso totalmente. Parcialmente Luciana Sabrina Báez, otra de las hijas, también fue sobreseída, pero parcialmente. Y parcialmente Martín Antonio Báez, el otro hijo de Lázaro Báez. Recuerden, la Austral Construcciones estaba conformada por la familia Báez. Lázaro era la cabeza, pero todos los hijos tenían una participación activa. Es interesante. Insisto, un día antes de que empezara el juicio, la decisión que tomó el Tribunal Oral número 3 es la de sobreseer a Lázaro Báez y todos sus hijos, 2 de los cuales fueron sobreseídos de manera total, Lázaro Báez de manera parcial. Bueno, también está Claudio Fernando Bustos, sobreseer parcialmente, dice acá. Claro, porque son todos los integrantes luego de sí, tenemos la que pensar en estructura contador, toda la de Lázaro estructura Báez. contable. De Austral Construcciones, para ser más preciso. Correcto, Mali, correcto. Entonces, esta es una decisión que acaba de tomar un tribunal como el número 3. Bueno, muy serio esto que está pasando, porque a las provincias se le suma la ineptitud del Poder Judicial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué utilizan la ley de inocencia fiscal para sobreseer a Lázaro Báez? Bueno, miren ustedes, la cosa es más o menos así. Vamos a compartir pantalla. Esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Beneficiados por la ley de inocencia fiscal, Lázaro Báez y sus hijos recibieron un sobreseimiento parcial por evasión. Únicamente queda el proceso contra Austral Construcciones por el periodo 2012
Pero, ¿qué es lo que sucede? Los periodos fiscales bajo revisión eran del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, es decir, 5 periodos, donde ahora, por la nueva legislación, se fijó que la evasión simple requiere montos superiores a los 100 millones de pesos por cada tributo y por cada ejercicio. Para los casos de evasión agravada, la cifra mínima asciende a los 1.000 millones. La norma penaliza la utilización de facturas falsas cuando los perjuicios económicos superan los 100 millones de pesos. Los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento amparándose en esta misma ley. Ahora, miren ustedes, los montos que alcanzó la empresa de Baez son en 2010, 23, casi 24 millones de pesos del año 2010. Ustedes recuerden esto, porque esto es terrible, porque tenemos una justicia imbécil, una justicia estúpida, una justicia cómplice de la corrupción. Los montos que alcanzaron Austral Construcciones en 2010 son de evasión, en términos de evasión, ¿no? Por IVA alcanzó casi los 24 millones de pesos y en ganancias 46 millones de pesos. Estoy redondeando. En 2011 trepó a 99 millones de pesos, casi 100, pero no 100 en IVA, y 90 en ganancias. En 2013 los valores descendieron a 8 millones en IVA y 8 millones en ganancia, y en 2014 registró 60 casi millones de pesos en IVA y 23 en ganancias. En 2012 alcanzó los 113 millones de pesos en IVA y los 178 de ganancias. Pero vamos a tomar el año 2010, porque me parece interesante saber en términos reales cuánto equivale esta plata. Por eso digo que la justicia es pelotuda, porque no tiene sentido morirnos en la nominalidad cuando la inflación arrasó a la Argentina. O sea, no podemos tomar una ley de manera nominal. Son 100 millones la ley va de los 100 millones de pesos a los 1.000 millones de pesos, pero estos no son los 100 millones de pesos de ahora. Estos 24 millones de pesos del año 2010, vamos a ir a esta página que están viendo acá a continuación. Miren ustedes, en 2010 el dólar valía 3 pesos con 82 centavos. Acá lo tienen, el dólar blue y el oficial. Miren ustedes, y si no llegan a ver, se los voy a leer a continuación porque capaz que está muy chiquitito. El dólar oficial aumentó 36.000%, 37.000%. Pasó de 3 pesos con 82 a 1.415. Entonces no nos podemos morir de nominalidad, y vamos a tratar, con la torpeza que tengo para poder hacer este tipo de cálculos matemáticos, pero vamos a tratar de averiguar cuánto equivalen estos 24 millones de pesos que evadió solamente Lázaro Báez en IVA, solamente en IVA de un periodo de los 5 que se analizan. Vamos a tratar de averiguar cuánto valen si hacemos la cuenta. A ver, qué mejor. A ver. Tucu, tucu, tucu. Ahí está. Muy bien.
Bueno. En definitiva, la cuenta al día de hoy, esos 24 millones de pesos, escuchen bien, esos 24 millones de pesos al día de hoy, solamente uno de los dos impuestos que se le está investigando a Lázaro Báez y a Austral Construcciones y todos los hijos de Lázaro Báez y los funcionarios de esa empresa kirchnerista que se encargaba de robar dinero, al día de hoy solamente de un ejercicio y de un impuesto, esos 24 millones de pesos equivalen a casi 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. Entiendan que cuando empezó a operar Austral Construcciones, el dólar estaba a 3,82. Y yo lo estoy haciendo contra el dólar, no lo estoy haciendo contra la inflación. Porque capaz que contra la inflación me da más todavía. Pero a plata de hoy, cuando se sancionó esta ley de inocencia fiscal, a plata de hoy equivalen a 9.000 millones de pesos. Y la cuenta es compleja, pero vamos a tratar de ver cuánto equivale. A ver. Todo lo que se robó Lázaro Báez. A ver. Muy bien. A ver. Básicamente lo que queda claro es que hay negligencia de la justicia argentina y muy mala predisposición para interpretar las leyes, muy mala predisposición para hacer justicia y muy mala predisposición para avanzar hacia un país donde se castiga al ladrón, porque si vos por 100 millones de dólares castigás al que evade, una persona que evade 8.000, 9.000 millones de pesos debería entrar dentro de la categoría más grave de evasión. Recuerden, por 100 millones de pesos entras dentro de la categoría de evasión simple. Y por 1.000 millones de pesos entras dentro de la categoría de evasión agravada. Entonces es lamentable lo que está haciendo la justicia con este caso. Aparte de un saque definió liberar a Báez. Esto espero que no termine, que siga, porque la verdad que es una locura. Es mucho dinero, es mucha plata. Voy a pasar a contarles en términos generales cuánto equivale. Angustia también, quiero que sepan que acabo de bajar la velocidad con la que venía hablando un montón, porque duele todo lo que hace la justicia, da bronca. Les dijimos, en el año 2010, Báez, a plata de hoy, robó, evadió 8.875 millones de pesos en IVA y 17.210 millones de pesos en ganancias. En 2011, 34.250 millones de pesos en IVA, 30.840 millones de pesos en ganancias. En 2012,
35.200 millones de pesos en IVA, 55.368 millones de pesos en ganancias. En 2013, el año que menos facturó, 2.260 millones de pesos en IVA y 2.194 millones de pesos en ganancias, evadió. En 2014 evadió 10.435 millones de pesos en IVA y 4.000 millones de pesos en ganancias. Es terrible, la verdad que te saca, o sea, no, te saca las ganas, es terrible la cantidad de plata que este tipo se robó entre IVA y ganancias del año 2010 al año 2014. Lázaro Báez, con su empresa Austral Construcciones, robó casi 200.000 millones de pesos a plata de 2026. Para ser exactos, 199.611 millones de pesos. Entra dentro de la peor de las categorías de la ley de inocencia fiscal, pero la justicia es ciega, sorda y muda en la Argentina, y es lamentable que estos tipos sigan utilizando recursos para poder liberarse de la justicia, la verdad. Bueno, esta noticia es terrible. Es una locura. Quiero saber estos 200.000 millones de pesos, ¿a cuánto equivalen del PBI en Argentina? Y según lo que les estoy pidiendo a la inteligencia artificial, básicamente un cálculo rápido, equivale a un 4,5, un 4,4% del PIB. Es una locura. Es una locura. Pero bueno, esto es aproximado. Es algo hecho al voleo, pero no. Me quedé helado, la verdad. Lo que hicieron. Perdón, acá lo estoy viendo bien. Equivale a un 0,02% del PBI de la Argentina de 2025. La verdad, no es representativo en términos del PBI, pero sí que es una fortuna de plata, y sí que es representativo en términos de lo que es la ley de inocencia fiscal que acabamos de traer a colación. Bueno, muy triste. Por último, vamos a ver cuánto robaron los kirchneristas. Esta cuenta que estamos haciendo también la hizo Jonathan Viale. Vamos a ver cuánto se robaron los kirchneristas en corrupción. ¿Vos sabés cuánto dinero se robaron en la causa Cuadernos? Es muy interesante el informe del economista Ariel Korenberg, que alguna vez lo hemos citado. Sí. 42.593 millones de dólares, una locura absoluta. Eso le costó al país la causa Cuadernos, que equivale, lo contaste vos, Guada, alguna vez, Sí. ¿no? A casi 300 Garrahan, hospitales Garrahan. 8.
Bueno, sí, y más cosas también. Ahí lo que cuenta es no solo lo que se pagó en Coimas, sino el daño económico que le generó al país la falta de obra pública bien desarrollada, el haber privilegiado cierta obra por sobre otra solamente con un criterio de conveniencia económica, digamos, por el tema Coimas. Todo eso es lo que tomó en cuenta Korenberg para desarrollar esta cifra, llegar a esta cifra de casi 43.000 millones de dólares. ¿Cómo estás, José María? ¿Qué pensás cuando la viste a Cristina otra vez contra los fiscales, contra los jueces, mafiosos? Pienso que ya aburre con la estrategia de atacar al acusador, atacar al juez, al doctor Bonadío, porque cuando Bonadío la sobreselló por enriquecimiento ilícito años atrás, claro, parece que no era tan mal juez para ella. Claro. Encima no se puede defender Bonadío, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero bueno, me parece que ahora estamos en un juicio, costó mucho llegar a este juicio, costó mucho llegar a las condenas que se llegaron y pasaron muchas cosas. Por eso lo importante, hoy por hoy para mí, es esto que está sucediendo, es este juicio. Y tener en cuenta que para llegar a la condena de la ruta del dinero K, para llegar a la condena de vialidad, para llegar a este juicio oral y público, que es la oportunidad que tiene la ciudadanía de ver blanco sobre negro, de ver qué hay y de ver en un debate oral y público qué es lo que pasó. Y tener después una versión oficial de lo que ocurrió. Pero para llegar acá no nos tenemos que olvidar todo lo que pasó. ¿Qué te parece? Las persecuciones que hubo, ¿no? Persecuciones, perseguir a los investigadores. Perdón, usted no lo va a decir, pero al fiscal intentaron destituirlo. Claro, ¿Un juicio político? ¿Juicio político? Porque fue el primero que investigó la ruta del Lo dinero K. suspendieron a Campaña. ¿Cuánto tiempo? Y 8 meses. 8 meses. Y Le sacaron de la causa. Muy bien, bueno, estábamos haciendo un revival de lo que fue lo peor del kirchnerismo y lo que es lo peor de la justicia argentina. Bajó un poco la intensidad, bajó un poco la verdad la motivación, pero esa cuenta me mató. No pensé que iba a ser tanto dinero. Recordemos Lázaro Báez con Austral Construcciones, con la connivencia de Cristina Kirchner y compañía, pudieron a generar un negocio que eludió o evadió casi 200.000 millones de pesos de plata de hoy. Una fortuna, es una cifra que no es difícil de cuantificar, pero por ese dinero evadido, hoy la justicia los está sobreseyendo. Tenemos, por suerte, avanzando la causa Cuadernos de forma lenta, con jueces llorones que les cuesta trabajar, pero está avanzando por suerte, y muchísimas noticias de que la Argentina está despegando, pero la verdad que es necesario que haya justicia para poder generar seguridad jurídica entre nosotros, ¿no? Que el que las hace, las pague. Bueno, esto fue todo por hoy de Panorama Libre. Nos estamos viendo el jueves que viene, así que pásenla lindo. Nos encontramos con mucha más información, con esta óptica particular, bien de derecha y bien criticones. Mi nombre es Agustín Carelli. Nos vemos. Chau, chau.